Ahora sí. Bien. Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Antonio Panchi y estoy con el maestro Carlos Vargas. Vamos a seguir cuestionando la idea de las masas. Nuestra intención fue hacerlo de distintas perspectivas y además de muchas personalidades que ustedes podrían llegar a seguir, ¿no? Es decir, yo me traté de juntar con gente brillosa y que yo considero muy valiosa y mi intención es que también las conozcan, ¿no? Por supuesto, Carlos tiene sus redes, lo van a poder seguir, por acá las vamos a tener, pero vamos a conocerlo, por ejemplo, un poco más a través de la disertación acerca de, pues, si bien es cierto, las masas, vamos a considerar dos puntos como la música y creo que naturalmente la filosofía, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por invitarme. Sí. Para mí es un gran gusto poder dialogar contigo sobre un tema tan sugerente, ¿no? Como lo es cómo van funcionando las masas y sobre todo cómo aproximarnos a ellas desde diversos ámbitos, ¿no? Sí. Y en efecto, ahora yo estoy contigo para platicar sobre la música, un poco la filosofía y las masas, ¿no? Sí, estamos viendo que, por ejemplo, a ver, podemos referirnos a las masas quizás como el denso de la población, podemos definirnos al fenómeno de la masificación, por ejemplo, de algún producto como la literatura, ¿no? Que de repente se abarata, se masifica, etcétera, pero también podemos hablar de la masa como un fenómeno colectivo de reacción. De repente Sí. quizás es por aquí donde le podemos empezar a tocar la cuestión de la música, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, la música puede ser un aliciente para formar masas? Bueno, pues yo creo que definitivamente lo es. Es un aliciente, como muy bien dijiste. Porque claro, la música, entre muchas de sus peculiaridades, tiene la característica de justamente inherir a mucha gente simultáneamente, ¿no? Esto lo hemos visto desde prácticamente la antigüedad, ¿no? Sí. O sea, basta con que alguien empiece a tocar un instrumento, ¿no? O que alguien empiece a cantar para que eso convoque a más de uno, ¿no? Ahora lo vimos con la cuestión que sucedió en Italia, ¿no? Por ejemplo, cuando Exacto. empiezan con el himno. Exacto, exactamente, ¿no? Y que es interesante porque la música tiene ese poder de convocar. Y aquí es en donde está la clave por lo que efectivamente podría constituirse como un aliciente, repito, que muy bien lo dijiste, precisamente para crear grupos que eventualmente estos se vayan creciendo hasta volverse multitudinarios, ¿no? Sí. La música es una cosa contagiosa. Yo creo que mucho más que el coronavirus, sin duda. Y en todo caso, es una cosa que efectivamente va constituyendo grupos que además se van identificando por el gusto musical que los va reuniendo precisamente. Sí. Entonces, sin duda, la música tiene este poder de convocatoria que evidentemente hace que grandes grupos y sectores de las sociedades se unifiquen. Incluso bajo la música se pueden generar grandes discursos ideológicos. Okay. Por eso la música también está muy presente en grandes movimientos sociales, ¿no? Es decir, no solamente tendríamos la música como un eje del que nos podamos, o a partir del que podamos aglutinarnos como con ciertas personas afines por el gusto musical, claro, sino que también dentro del mismo tipo de música o género de música también se va a ir constituyendo cierta ideología a través de los mismos discursos de las letras. Sí, y no solo de la letra. Es decir, claro que la letra sirve mucho para digamos, orientar el discurso, ¿no? Para que tenga sentido con la palabra, qué es lo que estamos exigiendo, por lo que estamos luchando, contra lo que estamos resistiendo, etcétera, ¿no? Sí. Pero además de la letra, la pura musicalidad, ¿no? Por ejemplo, el empleo de ritmos veloces, el uso de cierto tipo de instrumentos, ¿no? A veces instrumentos como los metales, ¿no? Las trompetas, las tubas, ¿sí? Claro. Los tambores, Claro, naturalmente, las ¿no? percusiones. Las percusiones. Eso hace que efectivamente se convoquen los individuos y bajo ciertos patrones musicales que efectivamente se sumen a lo que la música está persiguiendo, ¿no? Un ejemplo muy claro y muy clásico de esto que estamos hablando, pues fue precisamente la Marsellesa en la toma de la Bastilla, ¿no? La Marsellesa es una canción popular, pero que en realidad no tiene una letra de corte revolucionario, ¿no? No tiene una letra de corte político en sentido estricto. Pero es la familiaridad que tiene esa canción, el ritmo y desde luego la furia ideológica que en ese momento se está presentando por parte del pueblo que se está levantando en armas, ¿no? Y toma la Bastilla, lo que hace que esa pieza musical, esa canción popular se convierta en un himno.
al punto que de hecho es hoy en día pues básicamente el himno de Francia, ¿no? Sí. Entonces, musicalmente no solamente la letra, sino también el modo en el que los ritmos funcionan, los tipos de acordes que se emplean. Normalmente cuando uno quiere convocar más usa ritmos rápidos y armonías, ¿cómo decirlo de manera no técnica? Armonías, digamos, estridentes, fuertes, como que hacen que tú te agites. Y en ese sentido, que tú te convoques a esa protesta que se está llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, en la música clásica, tal vez tendríamos dentro de este tipo un poquito, tenemos muchas como opciones musicales, ¿no? Dentro de la misma música clásica, Claro. Y a lo mejor de repente podríamos escuchar muchos ritmos serenos, como Luna Llena, ¿no? La Moonlight de Beethoven, por ejemplo, pero tenemos unas cuestiones muy estridentes, por ejemplo con Tchaikovsky, ¿no? Y el Claro. tenemos, por ejemplo, esta cuestión que efectivamente, ¿no? Las cuestiones de las percusiones, de las tubas, de las trompetas, ¿no? O sea, esta fuerza como que motiva más, ¿no? ¿Cómo se llama? Es la canción esta 1812, 12, sí. ¿no? Entonces en Tchaikovsky, por ejemplo, después la ocuparon ahorita creo que para el evento deportivo que hubo en Rusia, pero al final es una música que convoca, ¿no? Claro. Que jala igual y por el mismo estilo con el que está hecha, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ahorita de la Marsellesa, pero el himno nacional, por ejemplo, también Claro. ese sí es bélico, ¿no? O sea, Sí, claro. Tiene más como que esta cuestión de que impulsa a los sujetos. Sí, bueno, además de eso se debe también a que nuestro himno nacional fue creado, digamos, deliberadamente para eso, ¿no? Es decir, aunque obviamente se dice que ya sabemos la historia, que es una especie de concurso, ¿no? Pero el motivo del concurso es precisamente generar un himno que sea, digamos, inspirador para que los mexicanos defiendan la patria, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí tienes un ejemplo de cómo algo sí tiene una clara tendencia ideológica y la música y la letra se suman a esa corriente. Sí. Pero hay otras piezas musicales que más bien emanan de una naturaleza muy diferente a la que ideológicamente se podría emplear y que sin embargo terminan por ser incluso himnos, ¿no? El caso más llamativo de esto obviamente es la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Sí. Beethoven la compone, él no está pensando en sentido estricto en una obra de carácter político, ni siquiera de corte ideológico, es decir, le está haciendo una sinfonía muy potente que lo que quiere es exaltar el espíritu humano, ¿no? Sí. Y esa pieza, la novena de Beethoven, que además, por cierto, no, pues él mismo nunca la escuchó en realidad, ¿no? Porque él ya estaba sordo cuando la compone. Pero es un trabajo que viene haciendo ya con otras ideas musicales. Sí, claro, ¿no? Es decir, no es que sea... Yo creo que la idea... Claro. O sea, ahí tú puedes encontrar elementos de las otras sinfonías en la novena, ¿no? O sea, hay elementos de la séptima, de la tercera, de la cuarta, incluso de la quinta sinfonía que reaparecen naturalmente en la novena. Claro, lo que pasa es que no escucha ya cómo queda ensamblada completamente, ¿no? Esta obra, pues lo sabemos, ¿no? Tanto la pudieron haber utilizado los nazis como también se utiliza cuando se derriba el muro de Berlín y se utiliza como el himno de Europa una vez que se conforma la Unión Europea, ¿no? Claro. Entonces ahí tienes como una pieza que no necesariamente nace ideológicamente, sin embargo la puedes asumir como tal, porque tiene tal grado de potencia y brío que efectivamente convoca completamente a prácticamente cualquier ser humano, ¿no? Casi nadie queda tranquilo cuando escucha la novela, ¿no? Podemos decir entonces que reaccionamos, por ejemplo, sí ante la música y que bien se puede dar como un elemento natural de la misma inercia de la construcción. Por ejemplo, alguien, en el caso del que hablamos, por ejemplo, no hace tal canción con el fin de que sea un himno de la Unión Europea, pero por ejemplo está el caso mexicano donde decimos sí vamos a poner cierta música con la intención de mover o generar cierto tipo de comportamiento, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si nos vamos un poquito quizás a esta parte, ¿no? de mover un poquito más de los comportamientos, que se vuelve como una trama, yo creo que más perversa incluso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la música, ¿no? Por ejemplo, tal vez cuestionarle nuestros tiempos, ¿no? La música sería parte de un dispositivo que genera cierta subjetividad de sujetos, ¿no? O sea, ciertas subjetividades más bien. Y entonces tendríamos que hablar que la música que tenemos hoy, pues al final la música popular, no esperemos que se vuelvan himnos, ¿no? Pero... que no nos sorprenda, pero podría pasar. no lo podríamos evitar. Claro. El punto es este, ¿no? Sí. Que no lo podríamos evitar. Es decir, también hay una música que se permite en el sentido de lo que estamos generando con eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, diríamos que la música de hoy nos está volviendo más en el sentido de
pues no sé, de individuos quizás sin conciencia, más formar parte de la colectividad. Ya, claro. Híjole, es bien interesante porque, mira, una de las cosas que últimamente he estado estudiando sobre la música y sobre todo el mundo contemporáneo es el hecho de que curiosamente estamos en una paradoja en nivel, vamos a llamarlo así, sociológico musical. Nunca antes en la historia ha habido tanta música como la hay ahora, ¿sí? No solamente hay muchísima música, sino que tenemos acceso a ella como nunca antes, ¿no? O sea, hasta antes de que existiera la radio, la música la escuchaban pues solo los que podían ir a una sala de conciertos, o las aristocracias que tenían en sus cortes a los músicos pues tocando para animarles la tarde, el té, la comida, etcétera, ¿no? Alguna fiesta. Hoy tenemos acceso a la música como nunca antes. Cualquiera puede estar ahora en Spotify, puedes tener, ¿no? Descargar tu música en el teléfono, oír la radio, en fin. Y tenemos múltiples estaciones de radio. Claro, ¿no? Además. Y paradójicamente está la paradoja, tenemos mucho más acceso a la música y es el periodo en el que menos escuchamos música. O sea, claro, todo el tiempo traemos música de fondo, es más, ahora mismo hay música aquí, sí. Pero no le ponemos atención. Y eso es lo que quiero decir con que no la escuchamos. Entonces, también esto se refleja en el hecho de que ya no estamos, digamos, como con una educación musical, como para detectar, por ejemplo, qué armonías tiene la pieza, por qué está utilizando ese recurso en ese acorde ahora mismo, ahora que está la rola esta que estamos viendo nosotros, o la pieza musical que tú quieras, digamos, ¿no? O por qué tiene el reggaetón ese mismo ritmo de siempre, digamos, ¿no? O por qué la salsa tiene esos giros, o por qué sabes que si hay un güiro, ¿no? En la cumbia, eso es cumbia, precisamente, ¿no? O sea, ese tipo de matices, detalles, peculiaridades de la música ya no los escuchamos. Okay. Oímos muy superficialmente. Y claro, los grandes empresarios de la música hoy en día se aprovechan precisamente de ese no escuchar, o mejor dicho, de ese escuchar muy por encima. Entonces nos regalan ritmos muy digeribles para que tú estés simplemente con una música de fondo haciendo todo lo demás, pero consumiendo esa música en última instancia. Sí. En ese sentido, esa música es de masa, ¿sí me explico? Por un lado, está diseñada para una gran población, en ese sentido es para las masas, ¿no? Pero también esa música es ella misma una música de masa, es decir, una música que no procura demasiadas producciones, no procura demasiada innovación, sino más bien algo así como el reciclaje de montones de acordes, de notas que estamos habituados a escuchar. Esa es la clave de por qué es de masa esta música. Estamos tan acostumbrados a ciertos acordes, a ciertas tonalidades, a ciertos modos de resolver, se dice en música, ¿no? Es decir, cómo llega al final la cancioncita, que se repiten montones de canciones. Estamos tan acostumbrados a esa dinámica que por eso la consumimos. Y ya no nos damos cuenta de que es lo mismo. O mejor dicho, porque es lo mismo, la estamos continuamente consumiendo. En ese sentido, la música, claro que nos tiene también un poco sometidos a continuamente estar atrapados en la misma sonoridad. Sí. Y eso, lejos de contribuir a escuchar más, justo contribuye a lo contrario. Parece que andamos caminando por la calle ahora y todos llevamos un soundtrack que es más bien una música de elevador, que parece no exigirnos, ¿no? Y simplemente... Sí, exacto. Mucho de nuestra música de cotidiana, que claro, o sea, porque también está la otra moneda, no hay nada de malo en que la gente la escuche, claro, porque les llega, les gusta, lo bailan, lo gozan, porque eso sigue teniendo la música, pero definitivamente, digamos, esa música no está propiciando que escuches de una manera diferente, ¿no? Es una música literalmente de consumo y para que se acabe inmediatamente, ¿no? Sí. Y de una vez que se acaba te sacan el siguiente gran hit y lo volvemos a consumir, dura un mes quizá, o quizá todo un año, porque puede ser un gran hit, y después se va y llegan otros y otros y otros y otros, ¿no? Pero bajo esta misma lógica incluso, ¿no? De que nosotros pareceríamos que estamos escuchando nuevas canciones y muy por el contrario nos están reproduciendo exactamente lo mismo. Claro. Mira, a lo mejor acá nos van a ver algunos colegas músicos, ¿no? Pero eso es una preocupación, incluso una queja que algunos músicos tienen, que si tú quisieras dedicarte a una música que propusiera mucho más allá de lo que de hecho hay ahora,
te las ves negras porque no tienes con quién realmente compartir, o muy pocos son los que logran compartir este gusto musical, ¿no? Y entonces un poco para tratar de sobrevivir en el medio, lo que tienen que hacer es básicamente tocar lo que se oye siempre, ¿no? Y entonces eso a veces les limita, porque tienen que sacar esa chamba en vez de tratar de proponer novedades musicales, ¿no? Claro. Y aunque lo logran, siempre es un impacto muy reducido en relación con ese otro gran mercado. Ahí está la masificación, ¿no? Sí. Que devora incluso la creatividad musical. Exactamente. Sí, la va a terminar como cooptando, ¿no? O sea, te adaptas. Pero eso, bueno, me parece que es un fenómeno que también de repente le puede pasar a las personas que están escribiendo, ¿no? Que a lo mejor quieren un público más exigente y ya no lo hay. Claro. Entonces ya no lo hay, entonces ya no lo puedes hacer, pero sin, más bien sacrificando la cuestión de las ventas, por ejemplo. Claro. No lo sé, hay ciertos modelos también que se generan. Pero pensando, por ejemplo, en que nosotros nos quisiéramos resistir a hacer de esta parte de la masa, ¿no? Tal vez hablando de la cuestión de la adquisición de la música y todo esto. ¿Qué sería más bien? Por ejemplo, uno tal vez se le ocurriría, pues me pongo a escuchar música clásica. Pero, por ejemplo, escuchar un tipo de música diferente, que más bien ya sería el efecto de apreciar la misma música, ¿sí nos haría romper con la masa? Gran pregunta. Yo creo que no necesariamente, ¿no? Porque también es cierto que hay una masificación de la música clásica. Es más, llamarla clásica ya es una forma de englobarla y masificarla inclusive, ¿no? Porque además, claro, cuando oímos música clásica, normalmente nos vamos como con los grandes hits de la música clásica, claro, que también los hay, ¿no? Es decir, ya mencionamos la novena de Beethoven, la quinta, desde luego, en algunas... El mismo Tchaikovsky que se ha hecho exactamente, muy comercial. ¿No? Exactamente, ¿no? Chopin, que también es un poco comercial, en fin. Y no sondeamos otro tipo de piezas, ¿no? No nos adentramos tanto. Porque también nos es difícil entenderla y consumirla, buscarla, desde luego, ¿no? La música, desde luego, que tiene la gran virtud de que se puede aprender escuchándola. Y uno, un poco en la resistencia, tiene que tener la disposición a escuchar la música. Pero lo que quiero decir con esto es que no se trata de que gires hacia la música clásica para que te zafes de la música de masa. No, se trata, a mi juicio, y esto es una cosa que yo intento practicar y que incluso recomiendo muchas veces, ¿no? Ahora lo recomiendo acá también. Incluso la música cotidiana, popular, la que escuchas, ¿no? El rock, el pop, el reggaetón, la cumbia, la salsa, etc. Escucharla a detalle. Es decir, un ejercicio muy sencillo es pon la pieza, la rola, la canción, la pieza que más te guste, ¿no? Escucha, trata de reconocer cuántos instrumentos hay. Y trata de reconocer la línea melódica de cada instrumento, ¿sí? O trata de reconocer cómo suenan los acordecillos que estén allí sonando y si cambia, cómo es que cambia, cómo varía ese sonido, ¿sí? Eso es escuchar con atención la música, ¿no? Porque aún la música que ahora llamamos de consumo tiene complejidad, y es que esa complejidad es la que se nos difumina porque hay un imperio, dicen los teóricos musicales, y me parece muy atinado, hay un imperio de la melodía. Es decir, nosotros normalmente lo que nos grabamos es la tonadita, decimos de manera cotidiana, ¿no? Sí. Que es la melodía de la pieza, pero no alcanzamos a veces a escuchar la armonía, es decir, junto con la tonadita, qué acordecillos hay por detrás, o qué voz va por debajo quizá, o cuando la melodía se acaba o se calla un momento, qué hacen el resto de instrumentos, digamos, ¿no? ¿Qué canta cada otro instrumento? O sea, ponerle atención a eso es escuchar la música. Y es aprender a adentrarnos en algo a lo que no nos tienen acostumbrados. Y es algo que podemos hacer incluso con la música más cotidiana. Y eso es lo maravilloso de la música, que a pesar de que pueda ser destinada para un consumo rápido, también podemos aprender de ella. Cuando te das cuenta, porque eso puede pasar, y de hecho pasa, cuando uno se da cuenta, al escuchar mucho así, con atención, música de consumo cotidiano, uno reconoce entonces que todo se repite. Entonces, puedes empezar a desarrollar la inquietud de, bueno, ahora voy a escuchar otras cosas, a ver qué más hay por ahí. Esa podría ser una estrategia, digamos, de tratar de zafarnos de esta lógica que nos imponen, ¿no? De escuchar simplemente así por fuera, superficialmente, oír nada más y ya, ¿no? Sí. Y como te digo, no necesitas irte a la música clásica, ¿no? Lo puedes hacer con la propia música contemporánea, cotidiana, y después, si crees que lo deseas porque te interesa, adentrarte también en la llamada música clásica o en la música de otras regiones del mundo, ¿no? Porque
también estamos muy occidentalizados, ¿no? Sí. ¿Y por qué no escuchar música hindú? ¿Por qué no escuchar la propia música mexicana, ¿no? Desde sus folclores, que tienen un arraigo y una historia tan rica también, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Es a ver, la masa y la cuestión de la música es un tema, digamos, muy relevante en el sentido de que efectivamente ya vimos que la masa sirve, por ejemplo, para sincronizar, la música sirve para sincronizar una colectividad, por ejemplo, de Claro. entrada por gustos. Sí. Sirve también para instaurar condiciones ideológicas o para incentivar a cierto tipo de comportamientos, ¿no? Sí. Sirve también para la venta y hoy, por ejemplo, es muy interesante darnos cuenta de que es la época en la que más música existe, pero menos se escucha. Sí, ¿No? claro. Es decir, no hay una apreciación de la música. ¿Y por qué de repente se vuelve esto tan importante también? Porque, bueno, Schopenhauer, ¿no? Con la cuestión de la voluntad y la representación, Sí, sí. por lo que decía es que si bien no podemos parar de muchas maneras la voluntad, que eso es algo que de repente nos suena raro, ¿no? Porque uno dice voluntario, pues es Sí, mío, no, claro. no. En el sentido de Schopenhauer es más bien no es lo que podemos limitar, ¿no? O detener, la voluntad simplemente está y se expresa, Claro. pero una manera de suspenderla está en la música, ¿no? Es bien interesante, sí, y es bien complejo. De hecho, Schopenhauer dice en el Mundo como Voluntad y Representación, lo he citado, ¿no? Esto lo dice, si algún interesado lo quiere buscar, está en el tercer libro del tomo 1 del Mundo como Voluntad y Representación. Es interesantísimo, ¿no? Schopenhauer cree que el arte en general, ¿no?, es una manera por la cual uno puede zafarse de la voluntad, ¿no? O sea, es un poco como lo decías, ¿no? La voluntad es una fuerza, incluso decirle fuerza es una forma de objetivarla, no es una furia real, dice Schopenhauer, que justamente es la que nos impele a todos y la que nos somete a todos, ¿no? Es decir, de manera muy rápida y esquemática quizá, el querer que uno tiene, ¿no?, no es que uno lo genere, sino que uno es víctima de ese querer, ¿no? Suelo poner el ejemplo con mis alumnos, ¿no? Decir, mira, cuando te da hambre no es que tú decidas que en ese momento quieres tener hambre, el hambre te llega, Sí. ¿no? Entonces la voluntad es eso, que esa furia, este ímpetu que te acontece, ¿no? Y dice Schopenhauer que una forma por la cual esos quereres se apaciguan es a través del arte. Cuando uno ve arte, ¿no?, hay una especie como de comprensión de lo esencial del mundo en el arte. Y en la captación de eso esencial, ¿no?, el individuo aquieta esas furias y está en la pura delectación. En ese momento se ha liberado de la voluntad en alguna medida. Por eso el arte es algo liberador, ¿no? Y entonces Schopenhauer nos explica en ese tratado, ¿no?, en el Mundo como Voluntad y Representación, libro tercero, cómo funciona cada una de las artes para liberarnos de la voluntad. Y transita desde lo que él considera el arte más concreto, que es la arquitectura y la escultura. Obviamente pasa por la pintura, lo que diríamos hoy las artes plásticas, ¿no? Incluso ahí engloba la jardinería, que para ese momento era un arte también, ¿no? Y transita de ahí a las artes escritas, ¿no? Obviamente pasa por la comedia, pasa por la narrativa, diríamos hoy, que es como lo más bajito dentro de las artes escritas. Luego viene la poesía y lo sublime, que es la tragedia, ¿no? Que esa es como la que más nos libera de la voluntad. Y entonces parece que ha recorrido todas las artes y de pronto la música, ¿dónde queda? Pues claro, Schopenhauer entra en un dilema, porque la música tiene el problema de que en algún sentido sí nos libera de la voluntad, pero por otro lado, la música hace que la voluntad se inquiete aún más. Es más, Schopenhauer llega a decir, la voluntad se objetiva como mundo, ¿no? Es decir, esto quiere decir, la subjetividad, ¿no?, que es una estructura a priori, decimos, ¿no?, que tiene el principio de razón suficiente, la causalidad, tiene el tiempo y el espacio para configurar objetos, ¿no? Esa subjetividad constituye el mundo. Esa es la objetivación de la voluntad, en un sentido. La otra manera en la que se objetiva la voluntad es a través de la música. Entonces Schopenhauer cree que la configuración del mundo tiene un paralelo con la música. Entonces él va, por ejemplo, describiendo cómo los tonos más graves de la música, los bajos, en un órgano de iglesia podría uno escuchar el tono más grave. Eso para él sería equivalente al mundo inorgánico, a los minerales, ¿no? La melodía, es decir, cómo van construyéndose los sonidos, sería equivalente para él a
a la causalidad, mientras que la armonía sería equivalente a la espacialidad, ¿no? Bueno, la melodía de hecho sería equivalente a la temporalidad, la sucesión, ¿no? Entonces la música configura mundo, es una otra forma de objetivar la voluntad, pero ella misma, la música, agita profundamente a la voluntad, ¿no? O mejor dicho, es la expresión también de la voluntad. Por esto dice Schopenhauer que la música nos agita constantemente, ¿no? Aunque sea una pieza suave, delicada, bonita, ¿no? Así hasta melosa, cursi si quieres, ¿no? Es una pieza que igualmente agita nuestras pasiones, digamos, ¿no? Entonces la voluntad, claro, la voluntad reaccionaría, digámoslo así, en nosotros mismos cuando oímos música, pero también, digámoslo, la voluntad reaccionaría en nosotros mismos cuando escuchamos música, pero también el acto de comprender la música es un modo en el cual uno se aleja de la voluntad y encuentra cierta paz. Sin embargo, la música es una paz tensa, porque uno puede entender la pieza musical y sin embargo quedar arrobado por el ritmo o quedar cautivado por la cadencia sonora, ¿no? Es decir, yo no conozco músico que cuando está comprendiendo una pieza no sienta la necesidad de mover el pie, cabecear un poco, ¿no? Chasquear los dedos, porque no podemos evitarla. O sea, la música inevitablemente nos arrastra a ese querer, digamos. Y ahí es donde está apegada con la voluntad. Exactamente. Por eso la música simultáneamente nos permite entenderla, pero a la vez nos conecta directamente con ella. Entonces, en ese sentido es una gran dualidad. Por eso para Schopenhauer ese es el arte más complejo de todos, ¿no? Simultáneamente nos libera y al mismo tiempo nos atrae, ¿no? Y no sería algo como esta, no creo que muy similar, pero en la tragedia vemos la cuestión de la belleza y el horror, ¿no? Claro, que es se muy dan. parecido. Y entonces acá en este acto vemos el que, ok, estás por un lado tratando de comprender e interpretar para lograr zafarte un poco de la voluntad, pero al mismo tiempo quedas sujeto de ella, ¿no? Claro, eso es absolutamente cierto. Ahora, lo que diría Schopenhauer es que el asunto es que en la tragedia, inevitablemente, aunque quedas cautivado por lo que está pasando, ¿no? Y de alguna manera te atrae, te atrapa o te absorbe incluso, sin embargo, tú estás a salvo, ¿no? Es decir, tú estás fuera, tú estás fuera de la escena. Mientras que en la música, el puro acto de que lo estés escuchando, no puedes estar fuera, la música ya se metió en ti, valga la expresión. Sí, entonces sí. Ya no hay distancia suficiente o excluyente para que eventualmente digas tú, no, pero yo estoy a salvo de la pieza. No. En el momento estarías atrapado también en la pieza musical. Claro. Qué genial, ¿no? Qué maravilloso, porque esto nos da este tipo de charlas, ¿no? Sí, claro. Ahora, hemos visto que, por ejemplo, de alguna manera, si Schopenhauer iba viendo aquí como que una línea paralela entre la vida y la música y su construcción, ¿cómo es que, por ejemplo, ahorita, ya hablando quizás de tiempos ideológicos, como más bien un estado de posmodernidad, ¿cómo ha afectado, por ejemplo, la posmodernidad la creación de la música? Ya. Tal vez ahora incluso se vuelve más complicado porque encontramos incluso más rupturas, más mezclas, no lo sé. ¿Qué es lo que sucede ahí, por ejemplo, con el cambio de la música en relación quizás con el cambio del pensamiento de la ideología? Bueno, mira, yo alcanzo a observar como dos movimientos generales muy grandes, ¿no? de la expresión musical. Sin embargo, esos dos movimientos a su vez se diversifican. Y eso hace que tengamos múltiples expresiones musicales, ¿no? Ya hoy en día es muy difícil abarcarlas todas, ¿no? Pero bueno, vuelvo a las dos generales, ¿no? Por un lado creo que hay una especie como de evolución musical que podríamos denominar evolución musical popular, ¿sí? Esto no significa música popular solamente, esto significa los famosos géneros que para nosotros hoy en día podríamos reconocer en una tienda de discos, ¿no? El jazz, el pop, el blues, etcétera, ¿no? O sea, todos esos géneros musicales emergen, se combinan, se fusionan, avanzan, ¿no? Generan sus artistas y naturalmente todo eso es lo que la llamada industria cultural, la que llamaba Adorno como industria cultural, pues en algún sentido sí que ha cooptado, ¿no? Y de la cual básicamente vive, ¿no? Entonces esa industria es la que en sentido estricto nos está dando mucho de la música contemporánea. Ahora, a pesar de lo cual, no ha dejado de haber genialidades en cada uno de estos ámbitos, ¿no?
hay jazzistas verdaderamente virtuosos, lo mismo que rockeros o bandas de rock, ¿no? Y el rock mismo se fue diversificando, ¿no? Pero también tenemos en baladas, en boleros, en fin, montones de sectores de esa música que denomino popular que va evolucionando. Ahora, lo que ocurre es que esa música, a pesar de los virtuosos que ha tenido, es la que ha quedado bastante más sometida a los procesos económicos. Y en este sentido es también la música que ha tendido a reproducirse más en términos de mera reproducción y no de recreación, digamos, ¿no? Insisto, hay salvedades, pero en realidad la masificación de esos géneros se ha debido a la reproducción y no tanto a los grandes artistas que sobresalen por novedades radicales. Ahora, el otro sector del que hablaba es el sector de lo que podría denominar la continuación de la música clásica, que se fue quedando cada vez más en la música académica, ¿no? Es decir, lo que llaman música docta. Podríamos llamar la música docta, sí, que es un poco lo que trabajan esencialmente los que se dedican a la música de manera más, no solo profesional, sino abocada a una tradición que proviene de la música culta, en fin. Esta música ha intentado, de hecho, efectivamente sumarse como un arte, como una bella arte, y experimentar nuevas formas de manifestación. El caso más sobresaliente de esto que te menciono es la gran revolución que representó Schoenberg a inicios del siglo pasado, con lo que se conoce como la música atonal, ¿no? Okay. Esa es la ruptura de la música deliberada a seguir tonalidades establecidas, ¿sí? Cuando hablamos de tonalidades, estamos hablando de que la música en general está organizada, ¿no?, con base en un número específico de tonos, ¿de acuerdo? Y hay distancias sonoras entre cada tono, ¿no? Digamos, para decirlo más sencillito, la escala más conocida en música es la escala mayor de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y si imagináramos un piano, ¿no?, el teclado de un piano, esas notas que acabo de mencionar son notas blancas y hay notas negras arriba, ¿no? 2 notitas arriba negras y 3 notas negras y se repiten, ¿no? 2, 3, 2, 3, 2, 3, ¿vale? Bueno, lo que sucede es que las notas que acabo de mencionar están separadas por un tono o por medios tonos. En realidad, nuestra escala musical de 8 notas o de 7 notas, digamos son 8 porque es de do a do, ¿no? Son 7 si es de do a si nada más. En realidad está compuesta por 12 semitonos, ¿no? Entonces lo que tú tienes son tonalidades que se van midiendo con base en esos semitonos y van estructurando armonías que hacen que la música suene agradable, ¿vale? Esa armonía con esas medidas que genera ciertos acordes, que son los que esencialmente utilizan todos los músicos, es contra lo que rompe esta escuela llamada atonal. A ver, sería entonces que, por ejemplo, con esta cuestión se crearon como cierto tipo de recetas para hacer música agradable, es decir, se positivizó, por así decirlo, la forma de hacer música. Sí, la música tonal. Ajá, la tonal. Que es la que te digo que deriva, aparte en la música culta también sigue habiendo música tonal, desde luego, pero la música popular que te he mencionado, casi toda es esencialmente música tonal, ¿no? O sea, utiliza las escalas, los acordes tradicionales, etcétera, ¿no? Y efectivamente, eso hace que más o menos haya recetas, como lo acabas de decir, que permiten precisamente la reproducción de ciertas melodías, de ciertos acordes, etcétera, ¿no? Y entonces esta nueva propuesta que llamamos de Schubert, de Schoenberg. Decíamos, él viene entonces a romper justamente, pero me parece que emerge de una situación que también tenía como idea romper lo que se venía haciendo quizás como ciencia. Y entonces tal vez como resultado también dice, a ver, ¿cómo sería esto, por ejemplo, en la música? Claro, de hecho Schoenberg sería el equivalente de las vanguardias en las artes plásticas o en las artes visuales, ¿no? De hecho es muy famosa la relación que hay entre Klimt, me parece, Schoenberg, ¿no?
Y estos artistas en la pintura, ¿no? Ujú. Que deciden romper con la figura. Que sería el cubismo, ¿no? Por ejemplo, Ok. ese es Y hablando por eso de vanguardia. Exactamente, Ujú. porque en realidad no, incluso más allá que el cubismo, porque el cubismo todavía le deja alguna que otra figura por ahí, ¿no? Todavía reconoces ahí un ojo, una cabeza, una mano, ¿no? Sí. No, y estamos hablando de gente como Pollock, como Klimt, que lo que hacen son rayos, trazos, colores, ¿no? Entonces está, por ejemplo, esta famosa correspondencia entre los colores, los trazos de color y los sonidos. Ok. Entonces, había un diálogo entre Schoenberg y esta pintura que precisamente lo que quería jugar era llegar a lo más esencial de este arte, ¿no? Schoenberg hace lo propio en la música, decide acabar con las estructuras tonales que han imperado a lo largo de los siglos, por lo menos desde Bach hasta el siglo XX, ¿no? Y decide volver a lo más originario de la música, que es el tono, la nota solita, digamos, ¿no? Y entonces decide más bien permitirle al escucha y experimentar cómo oír esos tonos solitos, ¿sí? Sin necesidad de una vinculación a una escala o a un acorde o a una línea melódica prefabricada, ¿no? Entonces por eso es una música efectivamente de vanguardia, ¿no? En el sentido de las vanguardias, quiero decir, que pretende ofrecernos una nueva manera de escuchar, ¿no? Claro, para poder disfrutar esto, claramente necesitas el antecedente teórico, artístico de la música tradicional, de la música clásica por lo pronto, ¿no? Porque si uno lo escucha de manera habitual, ¿no? Lo que va a oír son como ruidos inconexos. Claro. Y entonces hay una sensación como de rechazo. Pero en realidad lo que se está tratando de hacer es ofrecer una nueva manera de escuchar, volviendo al originario de la música, que sería el tono, precisamente, ¿no? Arnold Schoenberg, que además fue muy amigo de Theodor Adorno, ¿no? Filósofo, músico incluso también, incluso por ahí dicen que el famoso Doctor Faustus de Thomas Mann está inspirado en Adorno por la gran enciclopedia musical que era, pero hay quienes dicen que también está inspirado en Schoenberg por la gran avidez musical que tenía, ¿no? Era un genio musical tipo, ¿no? Y bueno, eso hablando de lo que está pasando en Europa. Acá en México, el Sonido 13 de Julián Carrillo un poco trata de hacer también este juego de repensar la música desde otra perspectiva, ¿no? Eso del famoso Sonido 13 es una teoría matemática aplicada a la música, que básicamente lo que propone es no dividir los sonidos de la escala en medios tonos, sino dividirlos de una manera tal que al final, si tú recorrieras esa escala de 12 tonos, en realidad aparecería uno más. Y ese 13º sonido es el famoso Sonido 13 de Julián Carrillo, es el que modifica por completo la relación de altura de tonos en toda la escala musical. Eso propicia una nueva manera de escucha, una escucha muchísimo más compleja para nosotros, y desde luego un intento por salirnos de las estructuras clásicas, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos esta otra perspectiva. Bueno, todo esto que te menciono es lo que denomino yo la música de academia, que ha sido el otro gran movimiento de la música durante el siglo pasado hasta la fecha, ¿no? Y a esto se han sumado muchas otras grandes mentes de la música, como el griego, se me dio el nombre, pero se apellida Kenakis, que justamente se le considera como uno de los grandes padres de la música electrónica, ¿sí? Y la música electrónica en un sentido teórico musical, no solamente la que se pone en los raves, no solo la de los DJs, que eso también sería una especie de derivación de todas estas experimentaciones en la academia. De tal manera que lo que tienes allí es esa gran evolución musical. Y claro, hoy en día escuchar todo eso es muy difícil. Esa música de academia es mucho menos de masa. Algunos creen que es una música mucho más elitista, porque en gran medida exige muchos conocimientos previos, a pesar de que esos músicos aluden a la experiencia viva, sensible de cada quien, incluso sin que tengan ningún conocimiento musical. Y yo les creo. Sería interesante darnos la oportunidad de escucharlos. Yo creo que podríamos acá, por ejemplo, anexar un playlist, no sé, con 2 o 3 canciones para poner así la prueba, ¿no? Porque
vamos, también es cierto que si esta música va como, no sé, para todos los demás, buscando que efectivamente se incentiven sin tener la necesidad de tener todo este bagaje musical para generar algo, ¿no? Para incentivar, por ejemplo, desde quizás lo más primitivo de cada uno de nosotros y otra vez recuperar también esa sensación de la música, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, es que en efecto también la música en su construcción, en su creación, también va rompiendo ciertos paradigmas, ¿no? Es decir, hay ciertos paradigmas que se toman, que se establecen, que también tuvieron que haber sido seguramente respuestas a cuestiones anteriores, y así se va estableciendo, pero, por ejemplo, ¿de qué depende de repente este rompimiento de paradigmas, ¿no? Entiendo que por eso la crisis es necesaria, ¿no? Sí. Que haya una cuestión del conflicto, de esto es necesario, pero ¿cómo se puede dar, por ejemplo, esta ruptura de paradigmas, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que esto se dé? Digo, además de que años, tal vez. Bueno, sí, claro, ¿no? Como el factor externo sería el tiempo, ¿no? Sí. Que pues están pasando los años y uno sigue en lo mismo. Yo creo que uno de los factores, y en eso le doy la razón a Schopenhauer, es justamente el profundo carácter emocional que tiene la música, ¿no? Yo creo que la música es quizá, me voy a arriesgar a decirlo, la música que más impacto tiene en las emociones dentro de las bellas artes, ¿no? Claro que una pintura, una escultura, incluso una construcción arquitectónica, ¿no? Nos puede emocionar, digamos, pero la música tiene una afectación tan directa, tan inmediata y tan potente que definitivamente es una de las artes que más nos cautivan precisamente por eso, ¿no? Pues bien, yo creo que eso es un poco lo que hace que se den esas rupturas que mencionas, ¿no? Los músicos, y sobre todo, no sobre todo, en general cualquier músico, de academia o no de academia, ¿no? Es decir, alguien que aprende a tocar la guitarra porque le enseña a su padre y canta y toca y toca y toca, por el modo en el que tiene sus emociones, ¿sí? Puede revolucionar modos de articular lo sonoro, puede generar sonoridades que a lo mejor alguien también ya hizo por allá, pero no tiene que ser una imitación, una copia, sino una expresión emocional, una manifestación de la voluntad, vamos a llamarlo así, que se trata de exponer a través de los acordes o de la melodía que plantea el músico. Y si esta pieza además trae esa carga emocional tal que contagia a otros, esto hace que de inmediato otros quieran escucharlo y reproducirlo, volver sobre ello o imitar a alguien más. Oye, ven a escuchar esto, ¿no? Hay pocos estudios en relación con cómo se logra este contagio musical del que te hablo, ¿no? Pero es muy interesante porque son fenómenos que sociológicamente se han observado a lo largo de la historia, en realidad, ¿no? En el siglo XX, uno de los estudios más interesantes, aunque es desde una perspectiva histórica, no psicológica solamente, es el que lleva a cabo Alex Rose, que tiene un libro muy bueno que se llama El ruido eterno, que es básicamente una crónica, una historia, es un libro muy gordo, de cómo se va desarrollando la música en el siglo XX. Y lo mismo te puede hablar de los grandes conciertos de las sinfonías de Mahler, de Brahms, ¿no? De Sostakovich, que igual te puede hablar de los Beatles o de los Rolling Stones, o de cómo es que Nirvana va teniendo los antecedentes que tiene, ¿no? Entonces, claro, y eso es un poco la cosa, que la música de pronto tiene una irrupción por alguien que decide tocar de una manera que a lo mejor no era la habitual, y en esa decisión va haciendo que otros se vayan, digamos, enrolando, y les gusta, y crece, y crece, y crece, y crece, y crece, hasta que se convierte en todo un movimiento. Entonces, yo creo que esto conecta con lo que veníamos diciendo desde el principio, ¿no? La música logra este proceso como de masificación, pero ya no en el sentido de consumo, sino de contagio colectivo, precisamente porque cuando irrumpe una música que te toca en lo más hondo de tus emociones, ipso facto te vuelves parte de ese acontecimiento sonoro. Y eso no solo le pasa a un individuo o a dos, le pasa a muchos. Y eso es lo que va creando estas colectividades. Y eso es lo que va generando los movimientos musicales, ¿no? Si a esto le agregas que hay casos en los que no solo la música, sino la presencia política del músico representan una forma de vinculación ideológica, ahí tienes por qué tienes grandes movimientos músico-políticos, ¿no?
Los Beatles son un ejemplo de esto, ¿sí? Claro, ellos no eran propiamente hablando o no directamente hablando propagandistas de política, pero se constituyen un movimiento político ellos también. Son el bastión de una juventud que además coincide con ser la juventud que se revela a la guerra, que está saliendo de la guerra y lo que quiere es la paz, el amor, etc. Pero también vas a tener el movimiento del punk, que después de este momento de supuesta paz, en realidad lo que ve es fracturas sociales, ¿no? Y las denuncia y el rezago, ¿no? Pero antes de estos dos también había ocurrido eso un poco con el blues, ¿no? El dolor de la esclavitud negra, ¿no? También empezó con el gospel, ¿no? El gospel, claro, la expresión musical de la cultura afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Y el jazz esencialmente también funciona así, ¿no? El rock mismo es una derivación del ragtime, que era un estilo musical muy movido, muy parecido al charleston, y el jazz. El jazz mismo es una expresión de tratar de zafarnos de estructuras, de improvisar, de ser libres, digamos. De ir incluso fuera de los tiempos, ¿no? Exacto. Que uno parece que no sabe, claro, saber. Claro. Es acá atreverse a probar estas nuevas formas, ¿no? Quisiera, bueno, igual tendríamos que ir como cerrando, ¿no? Sí, Nada, claro. pasaron ya casi 50 minutos. Qué rápido. Pero así se va, es genial, ¿no? Es maravilloso. Pero hay una cuestión acá, decíamos que, por ejemplo, la música entonces también se puede formar con ciertas intenciones de instauración ideológica, por ejemplo, ¿no? Para que el sujeto tenga que hacer algo a partir o generar cierto tipo de conductas a partir de la misma música. ¿Este sujeto tiene posibilidades de resistirse a eso? Yo creo que sí. O sea, no es absolutamente determinante la música, pero es muy difícil. Eso hay que decirlo. Te voy a poner un ejemplo. Yo no he olvidado el teléfono de Profeco por la pieza musical que le pusieron. Le pusieron una tonadita, ¿no? El Estado contrató a un músico o un grupo, no sé, da igual, ¿no? Pero crearon una tonadita que hicieron que en mi cabeza nunca se olvide el teléfono de la Profeco, ¿no? Claro, ya no es porque ya cambió la marcación, pero durante muchos años se me quedó el número, ¿no? A este ejemplo tan trivial y tan bobo es al que me refiero con que efectivamente es muy difícil resistirse. De pronto tú tienes una serie de datos en tu cabeza o de creencias en tu cabeza por la música que te quedó ahí grabada, digamos, ¿no? Sí. Es difícil. Una manera en la que a veces de manera, comillas, natural, el sujeto se puede resistir a esto es cuando la pieza musical no es del agrado del sujeto. El puro rechazo a la música hace que no quiera saber de eso, ¿no? Pero si le dan a una tonalidad que es afable, gustosa, se va a creer el mensaje probablemente, ¿no? Aunque quizá en algún momento haga conciencia de que, bueno, esto que estoy diciendo no es efectivamente algo muy agradable, ¿no? No es muy bueno. Esto es algo que ahora llevándolo a un plano de la cultura contemporánea, por ejemplo, se da en las discusiones acerca del reggaetón, ¿no? Hay una gran parte de la sociedad mexicana o en general internacional que rechaza el reggaetón por ser una música violenta, machista y, claro, tiene letras que claramente lo constatan, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la música es la letra y por lo tanto la música es la que está mal? La música es un ritmo muy elemental que se repite y se repite y se repite y se repite y ya está. Y en esa repetición es en donde está el proceso de que la letra quede inoculada en un individuo. Es como un mantra, ¿sabes? O sea, es curioso porque esa forma del ritmo del reggaetón es muy parecido a procesos de concentración de la mente. Esta repetición hace que algo se afinque en nuestra memoria, ¿no? Pero el tema es que así como para nosotros que hablamos español y reconocemos la letra como una cosa violenta, esto lo hice incluso en un experimento con unos estudiantes, que, bueno, nos puede fastidiar la letra del reggaetón, pero si a lo mejor ustedes han cantado, les decía, se han cantado la rola de Moulin Rouge, ¿no? Y tú has cantado la rola de Moulin Rouge y la has bailado con sumo gozo y placer. Sí. Y claro, si no sabes francés, pues no te enteras de lo que estás diciendo, ¿no?
Pero esencialmente esa letra está invitando a que vayan a tener sexo unos individuos completamente desconocidos. Y tú dirías, bueno, eso no es algo... Tanto con Pic como con Café Tacuba. Por ejemplo. La expresión es ahí la misma, ¿no? Exacto, ¿no? Y tú dices, bueno, allí obviamente lo que está pasando es que se te ha quedado un mensaje, pero del cual tal vez no eres suficientemente consciente, simplemente lo has reproducido y ya está, ¿no? Creo que un poco pasa lo mismo con el reggaetón. Mucha gente que gusta del reggaetón no pone atención al mensaje de la palabra, porque la música es lo que los está cautivando. Es el ritmo, la repetición y no tanto la palabra. Seguramente si le quitáramos el ritmo, si le quitáramos la melodía... Si lo escribieras de una carta... Exacto, claro, ¿no? O sea, vas a quedar también. Exactamente. ¿Por qué? Porque tu atención está en otro lugar. ¿Me explico? Entonces la música claramente te inunda, ¿sí? Y es muy difícil resistirte ante eso. Pero hay que tener mucho cuidado de no confundir que lo que nos inunda es la letra de la música. No, no. La letra muchas veces entra porque lo que nos cautiva es la musicalidad de la letra. Quítale la música y es un experimento interesante. Quitémosle la música a muchas de las canciones que nos gustan. Que no nos pongan a capela. Exacto. Es más, ni a capela, porque si no todavía tendríamos un ritmito aunque sea con la voz. No, no. Prosa directa, sí, como una lectura. Y a ver si nos gusta. Y ahí sería un modo de darnos cuenta y ese sería un modo de resistir en todo caso. Claro. Qué interesante. Pues bueno, evidentemente la música yo creo que es un tema que efectivamente de repente a todos nos convoca, ¿no? Por el hecho de que me parece que hoy ya no podemos estar sin ella en general, sí. Pero también es cierto que vemos ahora, ¿no? Nos acabas de develar justamente el compromiso que esta implica, ¿no? Claro. O sea, el ser escuchada, ser apreciada, el ser también ahí como pues degustada, ¿no? En el sentido de que mira, puede ser muy docto, ¿no? Pero ya empezar a decir, ¿qué me está diciendo esto? Pues ya es un paso, ¿no? Claro. Un avance. Claro. Ahora, hay un texto de un cuate que se llama Barrio Nuevo, ¿no? Un psicoanalista que tiene ahí un texto de adolescentes, no me acuerdo, y decía que, por ejemplo, nosotros como generación, digamos, mayor, estamos tratando cada vez de parecer más a los adolescentes o a los jóvenes que ser, por ejemplo, adultos, ¿no? Es decir, cada vez más el adulto quiere parecerse a su hijo y no hacer que su hijo se quiera parecer al padre, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, este fenómeno se puede dar? Porque los jóvenes, a ver, hay que ver que el reggaetón no es una música de consumo digamos, en la idea para los adultos. Es decir, es una música que tiene letras que van para jóvenes. Por ejemplo, considerando, no sé, Aventura, Bachata, de una letra que se llama Una Obsesión, ¿no? Y es de un chico que uno de repente le dice, es que es un psicópata, ¿no? Es un acosador porque a las 5 de la mañana hice cita para el psiquiatra, ¿no? A ver si porque no solo hablo de ti. Claro. Busqué a tu amiga, le pedí tu número, me acerqué, etcétera. Y nosotros de repente lo podríamos entender con que en efecto quizás muchos chicos en prepa pueden pasar por esa experiencia de cortejo para llegarle a alguien, ¿no? O sea, buscar qué hace, qué le digo, no sé. Se obsesionan, ¿no? digamos. Se obsesionan, ¿no? Y a lo mejor ya con un adulto esa historia va a decir, por Dios, hijo, no pasa así la cosa, ¿no? O sea, la cosa ya es diferente. Pero ¿qué tanto más bien entonces nosotros como adultos hemos tratado de criticar, de consumir un producto que en esencia está construido, yo creo que para enajenar a los jóvenes? Ya. Bueno, es interesante el planteamiento. Yo tengo la sospecha de que la música no necesariamente es para edades específicas, ¿de acuerdo? Puedo entender lo que plantea este estudio, pero definitivamente creo que puede estar enfocándose una vez más al mensaje que esencialmente la narración de la letra ofrece, digamos, ¿no? Propondría el mismo ejercicio, digamos, quitémosle a la bachata esta letra, pongámosla, solo la música, quitemos la letra, y pongámosla que la escuchen gente de la tercera edad, gente de ya adulta, o de, qué sé yo, de 40, 50 años, niños, y veamos qué pasa. La experiencia que he tenido de observar ritmos de esta naturaleza sin letra es que cautivan básicamente a cualquiera. No están enfocados a un sector en particular. En todo caso, se diferencia el gusto de este tipo de ritmos si en efecto tú no eres afín a ese tipo de musicalidad. Ese sería el rechazo. Pero eso se da en todas las edades. Entonces, lo que creo es que este tipo de estudios esencialmente está pensando en el mensaje discursivo verbal
de una determinada canción. Pero esto no es todo lo que hace a la música. Sí. Si yo le quitara, insisto, esto, probablemente sería del gusto de todos. O bien, ocurriría también lo otro que decíamos, que a lo mejor, a pesar de la letra, le gusta a un adulto, pero por la música, no tanto por la letra que está ahí. Sí. Y la bailaría con singular alegría, quizás. Sí, claro. Pero entonces estamos viendo que se identifican con ciertas melodías y a lo mejor lo que dejamos de lado es la letra y ya y justamente por ejercicio de no escucharla, ¿no? Exactamente. Y además ahora parece no afectarnos porque decimos, suena bien. Exacto. Y ese es el punto, que no escuchamos la cuestión. Entonces, un poco la invitación sería precisamente al que la escucha fuera más atento. Sí. Te digo, la paradoja sorprendente de nuestro tiempo es la música en abundancia y la escucha en escasez. Sí. Y esto, más allá de un problema con la música, también es un problema social fuerte. Que no escuchemos música es tan equivalente casi a que no nos escuchamos entre nosotros. Y en esa medida es muy probable, esta es una hipótesis que lanzo, bueno, más bien una conjetura que lanzo, ¿no? Que es muy probable que muchas de las grandes polémicas sociales contemporáneas se deben a que no escuchamos, como no escuchamos incluso nuestras canciones favoritas. Qué manera de cerrar. Pues bueno, Carlos, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Es súper ameno, la verdad es que el tiempo se nos va volando. Esperaríamos que a tú, que estás del otro lado, pues también se te pase igual, ¿no? Para que pueda ser quizás igual o más ameno, ¿no? Yo les voy a compartir sus redes sociales también de Carlos, ¿no? Que bueno, estarías en Facebook como Carlos Vargas. Como Carlos Vargas, en Twitter estoy como Caralbap, @Caralbap26. Sí. Y nada más son las que manejo básicamente. Y ahí estaremos en contacto seguramente, así que otra vez agradecerte nuevamente. Muchas gracias, Antonio. Y ahí nos vemos entonces. Hasta pronto. Chao.